El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, es un marco legal que regula la protección de datos personales en la Unión Europea. Reglamento, UE, 2016-679. Principios clave del RGPD. Legalidad, equidad y transparencia. El tratamiento de datos debe ser legal, justo y transparente, con información clara sobre la finalidad y los destinatarios. Limitación de la finalidad. Los datos solo pueden ser tratados para los fines específicos y explícitos para los que se recopilaron, y no pueden usarse para propósitos distintos. Minimización de datos. Solo se deben recopilar los datos necesarios para los fines del tratamiento, evitando la recopilación excesiva de información. Exactitud. Los datos deben ser exactos y actualizados, con medidas para garantizar la precisión de la información. Seguridad en el manejo de datos. Necesidad de la circulación libre de datos pero con seguridad. Derechos de los interesados. Derecho de acceso. Los interesados pueden solicitar acceso a sus datos personales y a la información relacionada con su tratamiento. Derecho a la intimidad. Derecho a estar libre de interferencias públicas. Derecho de rectificación. Los interesados pueden solicitar la corrección de datos inexactos o incompletos. Derecho a la confidencialidad. Se deben proteger los datos personales. Derecho de supresión, derecho al olvido. Los interesados pueden solicitar la eliminación de sus datos personales en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando ya no sean necesarios para los fines para los que se recopilaron. Obligaciones de los responsables del tratamiento. Designación de un delegado de protección de datos, DPD. Las empresas que procesan datos personales a gran escala o que se dedican a actividades de alto riesgo deben designar un DPD responsable de la protección de datos. Implementación de medidas de seguridad. Los responsables del tratamiento deben implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos personales. Notificación de violaciones de datos. En caso de violaciones de datos, los responsables del tratamiento deben notificarlas a la autoridad de control y, si es necesario, a los interesados. Evaluación de impacto en la protección de datos, EIPD. En algunos casos, las empresas deben realizar una EIPD para evaluar los riesgos del tratamiento de datos personales. Transferencias internacionales de datos. Transferencias a países terceros. Las transferencias de datos personales a países fuera de la UE deben cumplir con los requisitos del RGPD, como la existencia de decisiones de adecuación o mecanismos de salvaguarda. Cláusulas contractuales tipo, CCT. Las CCT son un mecanismo que permite a las empresas realizar transferencias de datos a países terceros, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Reglas corporativas vinculantes, RCV. Las RCD son un mecanismo para las transferencias de datos dentro de un grupo de empresas, que deben cumplir con los requisitos del RGPD. Sanciones y cumplimiento. Tipo de infracción. Multa. Infracción leve. Hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocios anual global. Infracción grave. Hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocios anual global. Impacto del RGPD en las empresas. Mayor protección de datos. Las empresas deben implementar medidas para proteger la privacidad de los datos personales y garantizar el cumplimiento del RGPD. Mayor transparencia. Las empresas deben ser transparentes con sus prácticas de procesamiento de datos y proporcionar a los interesados información clara y concisa. Mayor responsabilidad. Las empresas son responsables de garantizar que sus prácticas de procesamiento de datos cumplan con el RGPD. Cambios en los procesos. Las empresas deben adaptar sus procesos para cumplir con los requisitos del RGPD. Definiciones del RGPD. Datos personales. Elaboración de perfiles. Fichero. Destinatario. Datos genéticos. Tratamiento de datos. Pseudonimización. Responsable del tratamiento. Consentimiento del interesado. Datos biométricos. Conclusiones y recomendaciones. Priorizar la privacidad.
Las empresas deben integrar la privacidad en todas sus operaciones y actividades. Mantenerse informado. Las empresas deben estar actualizadas sobre los requisitos y las interpretaciones del RGPD. Evaluar el cumplimiento. Las empresas deben realizar evaluaciones periódicas de su cumplimiento del RGPD. Buscar asesoramiento. Las empresas pueden consultar con expertos en protección de datos para obtener asesoramiento sobre el cumplimiento del RGPD.